Buen día chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos la clase de ciencias naturales con octavo. Comparto pantalla. Muy bien. Como tema del día de hoy es el metabolismo del ser humano. Ustedes lo encuentran en su libro, en su folleto, en la página 5, por favor. Vamos a hacer un pequeño vistazo a esto. Nosotros estamos en la página 5 de nuestro folleto. Pero primero, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo es un conjunto de reacciones bioquímicas y físicas que ocurren en nuestras células. Por ejemplo, nosotros comemos, nos alimentamos, ¿no es cierto? Igual que nosotros nos alimentamos, nosotros comemos, nosotros nos reproducimos, así igual es nuestras células. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vamos primero a ver qué significa la palabra metabolismo. Viene del latín meta, que significa lejos o un poco más allá, se podría decir, y del griego bolismo o bolo, que quiere decir una bola, un círculo, una pelotita. Entonces podemos decir que el metabolismo significa lo que está más allá hecho una pelotita. ¿Y por qué les digo esto? Porque el metabolismo es literalmente cómo nosotros nos alimentamos. Como sabemos, la célula es la unidad más básica de vida. En todas partes de nuestro cuerpo existen células, en los huesos, en la piel, en los órganos, en los tejidos, etc. Pero ¿dónde obtengo y qué obtengo con el metabolismo? Yo con el metabolismo obtengo energía. ¿Qué es la energía? Lo que yo puedo realizar diferentes acciones. Esa es la energía, lo que yo puedo realizar diferentes acciones. Tenemos energía que nos brinda la posibilidad de movimientos como hablar, correr, saltar, ver la televisión. Entonces, todo eso es energía y es lo que nos permite el metabolismo. ¿De dónde proviene mi energía? La energía obtenida por nuestras células nos brinda la posibilidad de efectuar cualquier tipo de trabajo que proviene de nuestros alimentos. Por ejemplo, si yo como una salchipapa, si yo como un pan, si yo como arroz, si yo tomo sopa, si yo tomo jugos, si me como una fruta, etcétera. Todos esos tipos de alimentos, al nosotros masticarlos, hacemos un bolo, una bola, entonces se llama el bolo alimenticio y se va directamente a nuestro estómago. ¿Qué pasa en nuestro estómago y por qué es tan importante? Nuestro estómago tiene ácidos que deshacen en partes más pequeñas estos alimentos. Al nosotros deshacerlos en partes más pequeñas de estos alimentos, es más fácil ser absorbido por nuestras células que están en todo nuestro cuerpo. Vuelvo y repito, huesos, cabello, piel, estómago, se puede decir corazón, pulmones, en todo nuestro cuerpo está hecho de células y allá llegará la energía. ¿Por qué digo allá llegará la energía? Por ejemplo, a nosotros alimentarnos bien, por ejemplo, comimos fruta, comimos verdura, tomamos sopita, etcétera, alimentamos, mordemos,
realizamos el bolo alimenticio, deglutamos o tragamos, como normalmente se dice, y se va a nuestro estómago. En nuestro estómago, allá se sigue desintegrando, se sigue desmenuzando aún más para que se lleve a las diferentes partes de la célula. Pero, profe, ¿cómo nosotros llevamos esos alimentos? Gracias a la sangre. La sangre es la única que puede viajar directamente desde la punta de los pies hasta la base de mi cerebro. Entonces, todo es gracias a la sangre. Nosotros, en nuestro estómago se hacen moléculas más pequeñitas y la sangre, el torrente sanguíneo, se lleva esos alimentos que generarán energía a toda la parte de nuestros cuerpos. Profe, ¿qué tipos de alimentos nomás tenemos? Tenemos a las proteínas, carbohidratos y lípidos. En nuestra pirámide, nosotros tenemos esas tres principales. Nuestra pirámide alimenticia se divide nuevamente. Las proteínas son todo lo que llevamos o todos los productos de los animales. ¿Qué quiere decir todo el producto animal? Leche, huevos, carne, atún, pescado, filete, etc. Todos ellos se conocen como proteínas. Todos los productos animales, vuelvo y repito, son proteínas. Tenemos a los carbohidratos. ¿Qué quiere decir eso? Todos, todos los productos que vienen de las plantitas, pero que generan una harina. Todo lo que genere harinas es un carbohidrato. Tenemos al arroz, las papas, los fideos, el pan, la avena. Tenemos al choclo, tenemos al maíz, tenemos todo lo que genere una harina en sí, un polvo, una base de leche, se podrá hacer y se podrá ingresar a este producto que se llaman carbohidratos. Y por último, tenemos a los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Las grasas, todo lo que son grasas que nos hacen bien a nuestro cuerpo. Tenemos a los aceites vegetales, a los aceites animales, a las margarinas, a los embutidos, los que tenemos como lípidos. Vuelvo y repito, tenemos a los carbohidratos, que es todo lo que podemos realizar con harinas. Tenemos a las proteínas, que son todos los productos de los animales. Todo lo que se le pueda cortar a un animalito es una proteína. Tenemos a los carbohidratos, todo lo que se puede hacer harinas, y a los lípidos, todo lo que son grasas. Estos tres productos principales que nosotros obtenemos sirven para la base de la alimentación y la energía de nuestro cuerpo. ¿Cómo se produce el metabolismo en nuestras células? ¿Qué hacen nuestras células, profe, para poder realizar esto? Nuestras células trabajan 24 horas al día. ¿Qué quiere decir? Ellas no descansan. La única base del descanso es la muerte celular y nuevamente se irá otra célula en vez de ella. Se producen mediante la respiración celular, que es un proceso mediante el cual la célula toma oxígeno del aire que respiramos. Este proceso dura 24 horas al día y se llevan a cabo en un organelo llamado mitocondria. ¿Qué quiere decir o por qué se necesita esto? Recuerden que la célula es la base de la vida más pequeña. Pero, profe, nunca he visto una célula. Sí la hemos visto. Cuando hemos freído un huevito, ¿no es cierto? Que tenemos la parte blanquita, que se llama clara, y la parte amarillita, que se llama yema. En sí, un huevo es una célula. Imagínense, es una célula. ¿Qué pasa con esto? Dentro de la célula existen diferentes organismos, como la mitocondria, que serían, en este caso, como nosotros llamaríamos a los pulmones. A los pulmones.
¿Qué más pasa con esto? La célula respira, la célula se reproduce, la célula se alimenta, la célula genera energía para nosotros. Entonces, estas células son pequeños seres que nosotros tenemos en nuestra piel, en nuestro cabello, en nuestras uñas, en nuestros huesos, en nuestro estómago, en todas las partes donde nosotros, de nuestro cuerpo. ¿Por qué la respiración celular es tan importante en nuestra base de energía? Es el conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales los compuestos orgánicos, sustancias grandes, son reducidos por oxidación a compuestos inorgánicos, sustancias pequeñas. ¿Qué quiere decir? Nuestra célula respira, nuestra célula absorbe oxígeno, nuestra célula come, entre comillas, no como nosotros, pero sí absorbiendo el material. Y gracias a esto, de lo que es un material como, digamos, una pizza gigante, como estaríamos nosotros lo alimentamos y lo hacemos más pequeño. Las células también tienen estas bases alimenticias y las hacen más y más pequeñas para poder ellas también subsistir y por lo tanto brindarnos energía a nosotros. Con lo cual se forma combustible que nos brinda energía en el cuerpo, denominado ATP. ¿Qué quiere decir esto? Que las células transforman la energía o transforman el alimento en energía. Muy bien, vamos un momentito con esto y les voy a explicar. Nosotros somos esta parte de aquí. Ahora vamos a pensar que la célula es un ser humano. Entonces ella tiene que alimentarse, tiene que respirar, tiene que digerir, tiene que regenerarse porque ellas también se lastiman, ellas también se podría decir que también sufren esos daños. ¿Qué pasa con esto? Nosotros tenemos, por ejemplo, para alimentarnos tenemos a todo lo que es del sistema digestivo. Tenemos que alimentarnos, el estómago, el esófago, la base de los intestinos grueso y delgado, la base de la expulsión de desechos. Entonces, todas estas funciones, por ejemplo, la de revisar las bases grasas, que no es nuestro hígado, en la que nosotros podemos ver todas las bases lípidas, todas las bases de tejidos y en sí la célula, todas estas funciones hace la mitocondria, que es una especie de sistema para la célula. Nuevamente, la mitocondria es el sistema digestivo y respiratorio nuestra, de nuestra célula. ¿Cómo es el proceso? El proceso inicia desde la ingesta de nuestros alimentos, como ejemplo los carbohidratos, que ya les mencioné que los carbohidratos son todo lo que son harinas, pueden ser todo lo que son lípidos, las grasas y todo lo que son proteínas. Por ejemplo, las bases cárnicas, un filete, carne molida, un huevito frito, leche, todas esas partes. Los carbohidratos se reducen, perdón, a unidades más pequeñas llamadas glucosas. La glucosa ingresa a la célula y es procesada por la mitocondria a través de varias reacciones químicas, obtenida finalmente combustibles. Esto es denominado ATP, el cual nos brinda la energía. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al momento de alimentarnos con bases de carbohidratos, lípidos o grasas, nos alimentamos, bajamos por la base de deglutación con el bolo alimenticio. Tenemos el esófago, vamos hacia la parte del estómago. En el estómago, los ácidos estomacales a ese bolo nuevamente lo pasa desintegrando. Revisamos qué es lo que necesitamos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las bases de los carbohidratos se formarán glucosas, se llevarán por la base del torrente sanguíneo hacia lo que nosotros necesitemos, las bases enérgicas.
Vuelvo y repito, desde la punta de nuestros dedos hasta la punta de nuestra cabeza, en todas las partes existen células y a todos nos lleva el torrente sanguíneo, la base de energía. El metabolismo se realiza en dos fases y se llama anabolismo y catabolismo. Muy bien, vamos nuevamente a nuestro libro y vamos a ver qué más nos dice nuestro libro sobre el metabolismo y el catabolismo. Se produce del griego metabole, que significa cambio, sufijo, y como casualidad puede asumir un neologismo para distinguir los cambios que ocurren en los seres vivos. Nuevamente, el metabolismo es un conjunto de transformaciones físicas y químicas que se realizan en los seres vivos. Nuevamente, miren, aquí también nos menciona lo que les acabé de decir. Tenemos las bases de transformación de sustancias. Tenemos a la transformación de sustancias, que es el cambio de los alimentos por algo más pequeño. Nuevamente tenemos a las proteínas, a los carbohidratos y a las grasas. Les acabé de mencionar que son las tres bases principales de nuestra pirámide alimenticia. Son cambios físicos y químicos. Nuevamente, gracias a los ácidos grasos, los carbohidratos también nosotros podemos hacer con diferentes funciones. Aquí nuevamente nos menciona sobre que el metabolismo se da en dos fases, el anabolismo y el catabolismo. La primera fase es constructiva, asimilativa o de síntesis, denominada anabolismo, donde las sustancias ingeridas se transforman en otras sustancias propias. La función característica de esta etapa es la fabricación y el almacenamiento. ¿Qué quiere decir esto? En el anabolismo, las moléculas simples se vuelven complejas. ¿Qué quiere decir? Los carbohidratos se formarán azúcares y en este cambio de base física y química, nosotros tendremos de moléculas grandes a moléculas más pequeñas. Las moléculas más pequeñas son las más complejas. La segunda fase, doctrinada conocida también como desintegradora o catabolismo, es donde se produce la energía y se descartan los materiales de desecho. Ambas fases son independientes. ¿Qué quiere decir que el catabolismo? ¿Qué hace, profe, el catabolismo? Este, al tener las células más pequeñas, las lleva por la base del torrente sanguíneo y ven que nos sirve y que no. Es la base del material de desecho a la cédula. ¿Qué quiere decir? Nuestras células ya a esa pizza le cortaron en varios pedazos, se podría decir. Cada célula cogió su pedacito, está más pequeño, eso es el catabolismo. Ahora en el anabolismo ya se la alimentaron, ya se la comieron, ya están así. Pero ahora viene la base de expulsión de desechos. Igual que nosotros lo hacemos, también lo hacen nuestras células. Las fases son independientes, no son unidas. ¿Qué quiere decir esto? El metabolismo de cada organismo detectará las sustancias útiles y las tóxicas que se eliminarán. ¿Qué quiere decir esto? No todos necesitamos los mismos, o no todas las partes de nuestro cuerpo necesitan las mismas sustancias. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, nos vamos a comer una manzanita, la manzanita tiene azúcares, tiene bases de materiales de glucosa, se podría decir. Entonces, nos comimos la manzanita,
que es la base de las moléculas, que es la base de las moléculas simples. ¿Cómo se transformó en moléculas complejas? Esa manzanita que tenía la base de la glucosa, tenemos ya una de la glucosa elaborada que nosotros tenemos por la base del catabolismo. Por ejemplo, en el catabolismo, digamos, en mi estómago, las células de mi estómago necesitaban muy pocos azúcares. Entonces, en el catabolismo, las células de mi estómago solo aceptarán lo que ellas necesitan y eliminarán lo demás. Pero, digamos, con la misma manzanita en la base del catabolismo de la piel, por ejemplo, no, necesitamos más bases lípidas. Entonces, en esa manzanita ya viene una, qué sé yo, vamos con un aguacate. En el aguacate me comí mi aguacate, tengo las moléculas simples, que son las grandes, las que están ahí todas con las bases de frutas. Llegué, hice el bolo alimenticio, llegó a mi estómago. En mi estómago, con el anabolismo, esas bases simples se vuelven complejas. Por ejemplo, ya tenemos lípidos, que quiere decir las bases grasas que tiene el aguacate. Y ahora en el catabolismo, la piel necesita un poco de hidratación, una base de ayuda y demás. Entonces, en el catabolismo, en mi estómago no necesitaba, pero mi base de la piel, mis células de la piel me piden que lleve esas bases lípidas, esas bases grasas a la piel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el catabolismo, gracias al torrente sanguíneo, esas células fueron eh, las bases complejas fueron llevadas por el catabolismo con nuestro torrente sanguíneo a las células complejas. Y gracias a esto, nuestras células de la piel se alimentan, toman lo que necesitan y expulsan lo demás. Todas las células que conforman los organismos de los seres vivos poseen actividad metabólica. ¿Qué quiere decir eso? Ellas absorben, transforman y eliminan sustancias. Absorben, ellas comen. Transforman quiere decir que realizan energía, ven lo que necesitan y eliminan, desechan todo lo que no necesitan. Esto les permitirá cumplir las funciones como las de crecimiento, reproducción y dar respuesta a los estímulos que recibirán simultáneamente. Se producen en organismos muchas veces reacciones metabólicas cotidianas. Es una función vital que si se detiene, perdón, que si se detiene, sobreviene la muerte. Entre las enfermedades metabólicas más frecuentes podemos citar a la diabetes, que se produce por las alteraciones del metabolismo en los hidratos de carbono, y la gota, ocasionada por fallas metabólicas en el metabolismo de la nucleoproteínas. ¿Qué quiere decir esto? Gracias a que nuestro metabolismo, las sustancias, son llevadas a diferentes partes de nuestro cuerpo, son las diferentes enfermedades que nosotros también tenemos. Por las bases de la diabetes también nosotros podemos tener que en las bases lípidas, en las bases glucósidas, son llevadas en muy poca cantidad, entonces tenemos hipoglucemia, que quiere decir unos niveles bajos de azúcar, o hiperglucemia, que quiere decir unas bases altas de azúcar, que es en sí la diabetes, en la que nuestras células metabólicas no absorben bien las bases hidráticas del azúcar, que vulgarmente se los llaman así. Muy bien, tenemos con la base de la homeostasis. Esto también es importante, ¿por qué? Porque nosotros mencionamos que la homeostasis es la estabilidad o la base similar de. La homeostasis proviene de dos vocablos griegos, homo, que puede traducirse como similar, y estasis, que ejerce un sinónimo de estabilidad o de estado. Se puede considerar que el conjunto de fenómenos autorregulación que llevan manteniendo una constancia en las propiedades de la composición del medio interno de un organismo. ¿Qué quiere decir esto, señores estudiantes? Que tenemos al anabolismo y al catabolismo en la base metabólica, que quiere decir en la que nosotros deshacemos y absorbemos
sustancias. Pero la homeostasis, en cambio, nos dice la estabilidad de la regulación. ¿Qué quiere decir esto? Que es la base en la que se regula qué es lo que yo necesito en mi cuerpo. Si necesito más, menos azúcar, si necesito más o menos lípidos, si necesito más bases de oxígeno, menos bases de oxígeno. Entonces, todo esto conviene con la regulación. La homeostasis biológica, por lo tanto, consiste en un equilibrio dinámico que se alcanza gracias a constantes cambios para mantener el resultado de un conjunto. Este proceso aplica el control de valores enérgicos que son considerados normales. En caso de un valor fuera de lo normal, se desactivan los mecanismos para compensar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, no sé si han escuchado, dice, me descompensé, profe, me bajó el azúcar y enseguida les van a dar una cuchara de azúcar, un caramelo, un chupete. Eso es cuando nuestro metabolismo fue sobreexigido, no hubo una buena base de equilibrio anabólico y metabólico, que quiere decir no hubo una buena alimentación, por lo tanto la base del metabolismo no llevó las sustancias a todas las bases de nuestro cuerpo y la mayoría de estas células bajaron la energía a un punto en el que nosotros ya nos sentimos mal. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ese rato es el azúcar, el caramelo, el chupete y empiezan a masticarlo. Eso se vuelve bolo alimenticio, genera nuestro estómago y por lo tanto nuestro estómago con el anabolismo que está retirando las bases de los azúcares y el metabolismo llegan ahí las bases del torrente sanguíneo como las bases celulares para llevarse a las demás partes celulares. La homeostasis del organismo depende del medio interno en la producción y eliminación de ciertas sustancias, por ejemplo, a través de la orina y el medio externo, la relación entre el ser vivo y el ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Chicos, si se cierra, por favor, nuevamente ingresamos al mismo link. ¿Qué pasa con esto? Nosotros también estamos viendo que la base de la homeostasis también es la base de regulación. Entonces, tenemos al metabolismo, que se divide en dos, que es anabolismo y catabolismo. El anabolismo es la base en la que los alimentos se generan un bolo alimenticio, vacían el estómago y se están deshaciendo. Y el metabolismo, que es que esas bases celulares complejas, que ya no son solo grasas, sino son lípidos, las bases carbohidráticas y demás, se están llevando a diferentes partes de nuestro cuerpo. Tenemos a la homeostasis que ella regula qué cantidad de energía o qué cantidad de alimentación necesita cada parte de nuestros sistemas, ya sea sistema digestivo, sistema nervioso, sistema respiratorio, entre otros. No es lo mismo tener la base del sistema digestivo, que necesitaremos un poco más de ayuda, que en el sistema, qué sé yo, nervioso, que nosotros necesitamos más la base de pensamiento y energía. Entonces, cada parte de nuestro cuerpo, cada parte de nuestro sistema necesita cosas específicas, por lo tanto se pide siempre que tenga un alimento balanceado. Con eso no se descompensará ninguno de nuestros sistemas. Homeostasis psicológica. Por otra parte, está dada por el equilibrio entre las necesidades y su satisfacción. Cuando las necesidades son satisfechas, que se produce un equilibrio interno. Todo individuo busca alcanzar el equilibrio a través de conductas que les puedan satisfacer dichas necesidades. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, aparte de la homeostasis del organismo, que depende del metabolismo y del catabolismo, también tenemos la homeostasis psicológica. Recuerden que si mi cuerpo está bien, también tiene que estar mi alma, mi mente. Entonces va de la mano. Entonces también tenemos la base de satisfacción cuando nosotros estamos bien, cuando nuestro cerebro manda señales de que está bien, estamos felices, estamos tranquilos. Muy bien, chicos, les tengo una pregunta, por favor. El que desee responder me la dice.
era metabolismo? ¿Quién me la puede responder? El metabolismo es un conjunto de reacciones bioquímicas y físicas que ocurren en nuestras células. Excelente, Aleida. Muy bien. Nosotros tenemos que el metabolismo es la reacción físicas y químicas que se producen en nuestras células. Muy bien, chicos, dejo de compartir la pantalla. Les, ¿Qué era anabolismo y catabolismo? ¿Quién me puede responder esto de aquí? ¿Qué es metabolismo y catabolismo? Nuevamente, el que desee responder lo puede hacer. Catabolismo donde se produce energía y descartan los materiales de desecho. Muy bien, el metabolismo se divide en dos partes. En el anabolismo, que nosotros es la base en la que las células, se puede decir las células regulares, las grandes, se vuelven en células más complejas. Y el metabolismo es la parte en la que esas sustancias complejas son llevadas o liberadas a cada uno de nuestros sistemas. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, chicos. ¿Qué pasaría si se altera la homeostasis de un individuo? ¿O qué pasaría o qué es la homeostasis? ¿Quién se acuerda? ¿Qué será la homeostasis? Recuerden que la homeostasis es la capacidad del organismo de mantener un ambiente equilibrado. Vamos nuevamente a responder esto. Vamos a dar un nuevo paso a la homeostasis para nuevamente realizar. Creo que del metabolismo y del catabolismo estamos ya muy bien. Vamos con la homeostasis. Por favor, chicos, se acaba la hora. Por favor, vuelven a ingresar al link, por favor, no se olviden. Dejo de compartir la pantalla para que nuevamente nos unamos al link.